Bienvenidos a una nueva... no, debía haber dicho a un nuevo Chachareando en el Tianguis. Estamos con nuestro gran amigo Pablo Santander Tiot Solión. Hello. Hello. Y con nuestro panelista estable, Rodrigo el Monarca Carmona. Buenas noches. Así que comenzamos con la ronda de preguntas. Rodrigo. Pregunte nomás. Mi pregunta es, ¿vas a preguntarle algo a Pablo? Al tiro conmigo. Al tiro nomás. Sí. ¿Qué le voy a preguntar? Yo tengo una pregunta. Sí, por eso yo me seguía a partir tú con las preguntas. Eso. ¿Viste Capitana Marvel? No la he visto aún. Ya. Se cierra la pregunta. Ahora es tu turno. De todas maneras, si quieren spoilear cualquier cosa, me da lo mismo. Yo tampoco he visto aún Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming tampoco la he visto aún. Ya, muy bien. No, ya no vale la pena spoilear. Yo creo ya pasamos a otra cosa. Más de un año ya. En cuanto a Homecoming, sí, y en cuanto a la Capitana, ya es all news. Sí, ya. La única noticia reciente que he visto es que al parecer no le está yendo bien en China. Qué raro. Lo que pasa es que quizás está demasiado relacionado con... Y una cosa con lo que me fijo que hay un problema, porque quizás no me gusta tanto Marvel como DC. Los superhéroes Marvel están demasiado enraizados con lo que es con lo militar en Estados Unidos, que es está el elemento SHIELD, Iron Man está muy relacionado con el gobierno de Estados Unidos, la Capitana Marvel es militar de seco, hay que ver con DC uno de los pocos personajes militares, el Capitán Atom, y tampoco tiene tanta relevancia. Entonces por ahí quizás no es tanta mi simpatía con los personajes Marvel, que sí más por los personajes DC. Pero estamos hablando de los personajes que han salido hasta ahora en las películas. En general en las películas y en los cómics o historietas, que es la relación, siempre hay una relación, o sea, con SHIELD y con el ejército de Estados Unidos, sea a través del General Ross, sea a través de Nick Fury, sea a través de todo eso, que se conecta y se infiltra. Se entiende dentro de un mundo práctico, pero eso lo relaciona más como a veces hasta con un grupo casi paramilitar. Como fue, ya al extremo fue con Ultimates, del universo Ultimate, valga la redundancia, que ahí sí que me patearon los personajes del universo, salvo honrosas excepciones como Miles Morales. Sí, tienes razón. Todo eso fue parte de un regreso que hubo a principios de los 2000, a la época Grim and Gritty de los 90. Fue como un retroceso muy, muy pronto, porque por lo general cuando hay una nostalgia o hay un redescubrimiento de una época anterior, no suele ser algo tan reciente. Pero la época Grim and Gritty, por ejemplo, ¿cuándo apareció Spawn? ¿El 92? ¿El 90? Ahí, quizá. Bueno, a principios de los 90. Pasaron 10 años y ya estábamos de nuevo en la época Grim and Gritty con The Ultimates, y los Ultimate X-Men también lo eran. Ahora nunca leí el Ultimate Spider-Man, así que no sé si era tan Grim and Gritty, que para que quienes no manejen el concepto deberíamos explicar lo que es Grim and Gritty. Por favor. Porque las edades del cómic se dividen en la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, y después viene una época que se llama, o se denomina hasta ahora, Grim and Gritty, que me parece que no es la misma era que la edad de bronce, ¿verdad? No, la edad de bronce está como principios de los 80, lo que pasa es que ahí también estaba, lo que pasa es que Grim and Gritty yo lo considero un malentendido, de partida de cuando se popularizó Batman el Regreso del Caballero de la Noche y Watchmen. Era como una deconstrucción del superhéroe, una cosa así, y como que lo interpretaron de mala manera al popularizarse las otras editoriales, y ahí vimos toda esa cuestión que hubo en los 90, aparte que
ahí los dibujantes pensaron que las historietas vendían más gracias solamente al valor del del artista visual más que del texto, y ahí salieron todos como Image, que eran casi puro splash page y casi eran puros diseños a partir de conceptos que ya habían utilizado antes en editoriales grandes. Bueno, Image fue un gran impulsor del Grim and Gritty. Claro. Todos estos personajes llenos de armas y llenos de pouches, ¿no? ¿Cómo se dicen? Bolsillos. Claro. Cadena. Y todos con los ceños muy fruncidos y muy musculosos. Y Stan, recuerda que a los chicos les gustan las cadenas. Deberían tener más cadenas. Pero bueno, queremos que nos cuentes sobre tu viaje, Pablo. Eso es lo que te iba a preguntar, Rodrigo. Me ha adelantado la pregunta, Rodrigo. Perdón, Rodrigo, te cedo la palabra. Sí, hola Pablo, ¿cómo estás? Espero que el viaje haya sido provechoso. En algunos aspectos sí. Sí, por lo que vi, lo fue. Vi unas fotos muy lindas de la ciudad de San Francisco y un par de visitas a librerías y comiquerías, disquerías creo también. Bien movido culturalmente hablando. ¿Te trajiste alguna novedad o alguna cosa vintage? Supongo. Sí, lo que pasa es que justamente el día que fui, cuando estuve por, ¿cómo se llama esto? Por Sunnyvale, que es al lado de Santa Clara, son varias partes chicas, son como entre comunas, pueblos y lugares por separado, son entre Sunnyvale, San José, Santa Clara, y ahí justamente me tocó el día en que hacían una revisión vintage de superhéroes, entonces había números actuales que los vendían a $1, $1, era de $1 Day. Entonces hacían como presentación entre Capitán Marvel y había otros que eran, ¿cómo se llama esto? Números antiguos, años 60, más que nada 70, pero también algo de los 60, todo eso, que lo estaban vendiendo a $1 también. Así que me puedo hacer de algunos números de Spider-Man, 4 Fantásticos, todo eso a precio de portada de la época. Así que, por ejemplo, había un montón de novedades. Lo que pasa es que también recorrí más que nada, es decir, lo que es librería de historietas, gracias a Dios, no hay un par de nomás que eran casi puros superhéroes, que era la parte de Sunnyvale, que es más que claro, casi la gran mayoría era superhéroe, pero tenían algunas diferencias de historieta alternativa, entre comillas, pero donde se vio más la diferencia de realmente la historieta estadounidense y no solamente acaparada por superhéroes o grandes compañías, fue en San Francisco, sobre todo en dos librerías, Isótopo y Comics Experience, que también tiene una sucursal en San José, y que ahí me comentaba, si puedo mencionar, Gabriel Burns, estuvo ahí, ¿cómo se llama? Estuvo ahí viviendo 9 meses, hace años atrás. Entonces, ubicaba la de San José y confundía cuando compartí una foto de la sucursal de San Francisco. José. Bien, perdón, ¿quién dijiste? Mr. Burns, el escritor. Ah, Gabriel Bornes. Sí, es que nosotros lo conocemos como Gabriel Bornes. Un saludo para nuestro gran amigo Gabriel Bornes, autor de El Maestro de Armas y de Hex 666, junto a Marco Cantillana, su dibujante y co-creador. Yo no soy responsable de esos sonidos. ¿Verdad que Rodrigo en cualquier momento tiene que ausentarse? Él va y viene, es como una presencia fantasmática. Así que podemos continuar. Y discos, vinilos, cuéntanos de tus experiencias con los vinilos. Sabemos que eres un gran coleccionista de vinilos. Antes de que fuera cool. Antes de que fuera cool, claro. Tú a diferencia de muchos hipsters, tú no eres hipster porque tú nunca abandonaste los 80, ¿verdad, Pablo? No. Sí, bueno, lo que pasa es que la ventaja la aproveché hacer un tour en donde pude encontrar la parte de, claro, San José, Santa Clara, etcétera. Hay dos tiendas de discos muy buenas que son, si no me equivoco el nombre, Light Records, que funciona hasta las 9 de la noche, y todo Needle to the Groove, las dos de San José. Entonces la ventaja que tenían mucho de que lo que pasa es que tienen muchos discos de vinilo a precios bastante asequibles, que si uno podía encontrar Alice Coltrane, por ejemplo, o si no Robbie Basho,
No, Robbie Basho me costó uno, el más caro fue un Robbie Basho como a $40, una cosa así. Que aquí me costaría lo mismo, pero en pesos, en miles de pesos. Pero en lo que encontraba, por ejemplo, Alice Coltrane encontraba como $5 a $15, una cosa así. Podía encontrar bueno, música de otros países en general, y sobre todo mucho lo encontraba folk antiguo a de repente $1. Entonces, de hecho, ahora estaba escuchando una selección de, por ejemplo, de Shadowfax o de Windham Hill, me costó en esas tiendas me costó $1. Entonces, yo todavía tengo un cassette de Shadowfax que se llama, creo, Songs for a Nuclear Village. Puede que me equivoque. Sí, de hecho con ese disco vinieron de gira acá a Chile, y eso ya cuando estaban en disquera grande, creo, cuando ya estaban con su... Claro, fue cuando, un poquito después de Pat Metheny. Claro, Pat Metheny fue el 87 y Shadowfax ha sido el año 88, por ahí. Éramos muy niños en ese entonces, yo creo que tú no lo viste, ¿verdad? No, sí los conocí de Shadowfax, pero ahí no acompañaban. De hecho, yo empecé... ¿El nombre ese en honor al caballo de Theoden? ¿Al príncipe de los caballos de Rohan? Ese era el caballo de... ¿Cómo se llama? El caballo amigo de Gandalf. De Gandalf. Sí, pero en honor a... Otra banda más que hereda su nombre o que debe su nombre a Tolkien. Tenemos por ejemplo, tres. Es un grupo estadounidense de rock psicodélico de los años 60. Tenemos el segundo Gandalf the Grey, que es un solista de folk psicodélico de principios de los años 70 inglés. Y tenemos el tercer Gandalf, que es un músico austríaco de música media onda New Age. Igual ha tocado con él Steve Hackett de Genesis. Ahora es que Pablo es un melómano como ningún otro, pero ahora yo voy a tratar de hacerme un par de aportes antes de que me anule totalmente. Marillion, por el Silmarillion, la banda británica que fue liderada originalmente por Fitch y que posteriormente fue liderada por un tipo que no conozco y que no me importa porque a mí me gusta Marillion con Fitch, así como me gusta Genesis con Peter Gabriel, y no lo acepto sin Peter Gabriel. Y así como, curiosamente, siendo un gran fan de Pink Floyd, prefiero a Pink Floyd con David Gilmour que a Pink Floyd con Roger Waters o con Syd Barrett. Y otra es Amon Amarth, la banda de death metal melódico por antonomasia, que toma su nombre de, como se decía en Sindarin, bueno, Rodrigo sabe cómo es como Mount Doom o la montaña de la perdición o algo así. Algo así, pero no me Amon Amarth. Y está Gorgoroth también. Una black metal noruego, Gorgoroth. Sí, black metal. Y también recordemos a una banda nacional de un muy buen amigo de nosotros que tenía doble militancia por aquella época, Daedalus. ¿Verdad? También. De nuestro gran amigo Rodarkus Ucher, que también tiene la banda que se llama, su banda de música medieval que se llama Gens Goliae, la gente del demonio. Ahí hizo como una especie de evolución tipo Rich Blackmore. Lo vi tocando su guitarra en una cascada, muy místico todo. Un gran saludo para nuestro amigo Rodarkus, te echamos de menos. Ojalá algún día te puedas unir al Tianguis. Pero ahora que eres un rockstar, hace mucho rato que no te vemos, no lo vemos desde el Hangout, de hecho, no este Hangout, el otro Hangout, el original. ¿Cómo se llamaba esa película en español? The Hangout. Bueno, otros grupos tolkianos, ¿cuáles más? Además de Gorgoroth, por ejemplo, y otros más, porque hay otros más, pero a ver si ahí juntamos. No, Rodrigo tiene que hablar de Christopher Lee. Ya. Bueno, ya habló de eso, ya habló de eso en el Tianguis anterior. Sí, bueno, hay una banda española que también es como folk, metal folk sinfónico, que se llama, ha pasado por varios nombres, pero se llama Sauron Lambert. Después cambiaron el nombre a Sauron Lambert,
porque tenían miedo de que los fueran a demandar. Claro. Sí, y ahora creo que se llaman Sauron nomás, con M. Bueno, y tenemos el caso de... pero ¿se acuerdan de la película que les dije o no? Eran estos tipos que despertaban en Las Vegas con un tigre, una guagua. Ese es de Hangover. Hangover, eso, no era Hangout, era Hangover. Sí, pero eso me pilla. ¿Y cómo se llamaba en español? Pablo, tú sabes. ¿Qué sucedió? Pasó ayer? Creo. Pero en España tenía otro nombre, en España, no el título que tuvo en Latinoamérica. Ay, sí que me pilló. Bueno, ya, eso queda como para los radio escuchas, que yo les digo radio escuchas, no importa el medio que sea en el que estén escuchando esto. Al radio escucha que nos diga cómo se llamaba en España esta película, tendrá un no prize en honor al gran Stan Lee. ¿Qué les parece? Yo diría que se llama, pero qué fiesta de mogollón, ¿no? Algo así. Onda vital. Como un tren, tío. Como el video Oye, Pablo, aquí en la última vez que estuvo de visita a Rodrigo en mi casa, le mostré varios videos de mi colección de videos estúpidos de YouTube, y le mostré el del youtuber japonés que quema su casa, el del tutorial de cómo encender una cerilla. Y también tu himno motivacional. Soy Superman y no podemos seguir. No. Que no es el bananero, no lo confundan, es Zambayoni. El bananero de ¡Llegó el bigote! A todo esto, ¿cuáles otros más grupos otros grupos tolkienianos podríamos mencionar? Tengo algunos otros, pero a ver si podemos ahí... Tú mencionas, yo no sé, yo no conozco más. Hay uno que no tiene el nombre tolkiano, pero sacaron un disco conceptual pero es espectacular, que Blind Guardian. Que tiene el Nightfall in Middle Earth y tiene varios temas basados en Tolkien, porque tiene uno que super originalmente se llama The Lord of the Rings y otro que se llama El Hobbit, creo. No, The Bard Song, The Hobbit. Y lo bueno que tiene, lo que me gusta el de Nightfall in Middle Earth es que es de la segunda edad. Y aparte desde que un Golián destruye los árboles sagrados, y está narrado desde el punto de vista es como una ópera en realidad, bueno, es una ópera rock, y está narrado desde el punto de vista de un Golián y de Melkor al mismo tiempo. Van dialogando y se dieron un trabajo espectacular los Blind Guardian. Hay que escucharlo, es un poco denso para el que no está acostumbrado a este tipo de metal, pero no porque sea fuerte, sino es como que mucha información auditiva, es como que hay miedo al vacío ahí, es mucho lo que las melodías, pero si sabes algo o te leíste el Silmarillion, es indispensable, excelente, a mi gusto. Yo quisiera agregar algo para poder camuflar mi ignorancia con respecto a Tolkien. Me gustaría decir, y siguiendo con el heavy metal, que Iron Maiden es una banda muy literaria, y podemos encontrar, por ejemplo, temas relacionados a Duna o Dune de Frank Herbert. También tienen la balada ¿cómo se llama? La balada del marinero, de Ancient Mariner. Sí. Algo así, ¿es o no? En inglés, no me acuerdo. De Coleridge. Eso. Y bueno, Bruce Dickinson es un tipo extremadamente culto. Yo creo que debe ser de las personas más cultas, uno de los vocalistas más cultos que ha existido en la historia del heavy metal. Un tipo multifacético, renacentista, que pilota aviones, que hace esgrima, que... Profesor de historia. Claro, quizás quién sabe cuántas cosas más. Y una cosa que le hablamos de nuestro amigo Gabriel Bornes, y yo durante muchos años, una canción como me acuerdo que el año 2000, puede que haya sido 1999 o el 2000, apareció una canción de Fatboy Slim que decía Right About Now, The Funk Soul Rubber, Shake It Up Now. Era una canción muy pegada, pero ahí conocí quién era Fatboy Slim. Después
apareció otra canción de Fatboy Slim que era dirigida por Spike Jonze, claro, y él incluso aparecía en el video. Era como un grupo de danza que iba a hacer una intervención frente a un cine, y lo grabaron en tiempo real, y fue algo como una intervención, fue grabada así de esa manera. Incluso me acuerdo que en una parte un tipo le para la radiocassette para que corten el hueveo. Y luego vino Weapon of Choice, ese video magistral donde aparece Christopher Walken recordándonos que él originalmente era bailarín y era aparte de actor, bailaba en Broadway y todo eso. Y en Weapon of Choice, yo la escuché durante muchos años, ya estamos hablando, eso debe haber sido el 2003, Weapon of Choice me parece que es 2002, 2003 por ahí. Y muchos años después, que cuando conocí a Gabriel Bornes, recién ahí me di cuenta a qué se refería la letra de Weapon of Choice. Porque tiene letra y dice: "Walk without rhythm, so you won't attract the worm". O sea, camina sin ritmo para que no atraigas al gusano. Que es la técnica de los Fremen en Duna, para no atraer a los gusanos cuando caminaban por el desierto. Y yo jamás le había prestado atención a la letra hasta que mi buen amigo Gabriel Bornes me dijo: pero esa es una mención a Duna. Lo que hizo aún más genial, y elevó esa canción y ese video ya a proporciones Galactus, nivel Galactus. Ahora habría que decir algo así como Ultra Instinto de Goku o algo así, pero no, yo digo Galactus. ¿Ustedes se han fijado que los y esa sería mi intervención. Sí, y que justamente se han fijado que los grupos medios prog, folk, algo un poquito medio de ese tipo, se tiran con temáticas tolkianas, pero los grupos un poco más vanguardistas o experimentales o electrónicos se tiran con motivaciones de Herbert. Terminando de contar justamente, es que hay varios. Ahí está el grupo Galadriel, un grupo español, si no me falla la memoria, ochentero de rock progresivo. Está también Nazgûl, que es un grupo de música entre industrial y música concreta alemana en los años 70. También, bueno, ahí hay varios más, pero en general, por ejemplo, justamente de motivación está el tecladista suizo Bo Hansson, que también tiene un disco sobre el señor de Saga Unringen, el Señor de los Anillos, también muy bueno, de mis discos favoritos. Pero de Herbert, uno ve, por ejemplo, está el disco conceptual Chronolizer de Richard Pina, que el guitarrista francés y electrónico tiene un disco conceptual de Duna. La primera cara del disco son Ben Gesserit, que son en varios movimientos, son pequeños cortos electrónicos donde sale Duncan y Dajo, etcétera, etcétera. Y la segunda parte del disco son 30 minutos, que es puro, suena a puro doom metal y post-rock, que se llama Paul Atreides, como el año 78. Y también tenemos, por ejemplo, el Dune, Klaus Schulze, tenemos el Dune, tenemos Harakis de Cybotron, tenemos un montón de grupos en ese tipo de cosas más experimentales y cosas por el estilo, y siempre es motivante. No me acuerdo, había una especie de estos famosos, ¿cómo se llama? Preguntas y respuestas sobre qué tipo de música te gusta, es decir, qué tipo de música te gusta según la literatura y todo eso. Entonces te tiraba, si te gusta más esto, te va a gustar más esto, esos tipos de cosas que de repente aparecen. Pero en fin. Bueno, tenemos también, me acordé, Richard Pina, él es profesor de filosofía y también hace mención del, ¿cómo se llama? Ubik. De hecho, tiene un tema que se llama Ubik, bastante secuencial y todo eso. Y también tenemos, por ejemplo, el famoso El desierto crece. No me acuerdo de qué filósofo era hacía referencia sobre la presencia de Dios con referente al desierto crece. Bueno, ahí tendríamos que hablar lo que también significa la música drone, que normalmente se trata como la respiración de Dios. Pero bueno, ahí nos estamos alejando del tema, perdón. Sí, no, ahí me gustaría hacer una referencia a Greg Vendian y a su disco un tributo a Jack Kirby que se llama Requiem for Jack Kirby. No sé si lo han escuchado. Bueno, Greg Vendian es un músico de jazz, percusionista y principalmente vibrafonista, toca el vibráfono, y tiene estos discos de jazz, y tiene este disco que se llama Requiem for Jack Kirby, que creo que lo conocí por nuestro invitado que todavía no llega, creo que él me lo recomendó. Y bueno, en todo caso fue en la época del Calabozo del Androide, del
del eScene y luego Vlog. Y también ha hecho tributo Greg Vendian a Octavia Butler, y creo que tiene un álbum de covers de John Coltrane que se llama Interstellar Space. Y siguiendo con el tema espacial, mi amigo Miguel Arenas, que Pablo lo conoce, porque durante una época en que Pablo estaba muy encerrado en sí mismo y en su obra, porque estaba trabajando me parece, el segundo o tercer tomo de Bruxelles Metropole. ¿Lo recuerdas, Pablo? Sí. Y yo te dije, yo te sugerí salir un poco de tu rutina, salir a recrearte, y estaba esta iniciativa, este festival literario en Chillán que organizaba mi amigo Miguel Arenas, y logré que fueras. Y dimos una charla junto con Tonsi Dunlop, con mi gran amiga Tonsi Dunlop, y con Andrés Rodríguez, un poeta de allá de Chillán, que luego se vino a vivir al Paraíso y que me encontré casualmente en Chiloé después, porque se había ido a vivir a Chiloé. Y no sé si esa fue la oportunidad, porque tú fuiste una segunda oportunidad, me parece, y ahí te encontraste con tu amigo, el alcalde de Chillán Viejo. Sí. Entonces, ¿a qué iba todo esto? No lo sé, me perdí totalmente. Estábamos hablando de, a Miguel le gusta mucho una banda que solo conozco a un individuo que le gusta, y solo conozco a un individuo que la conoce. Bueno, debido a él la conozco yo y la conocen algunos otros amigos de él. Pero bueno, esta banda se llama Man or Astroman. Man or Astroman, creo que vino el integrante Man or Astroman, vino a Chile a fines de los 90. Ya, yo no sé de dónde, siempre nos burlamos de él, con respeto, sí, con respeto. Perdón, me confundí con el guitarrista Pavement, pero sí, no. Lo que pasa es que tiene conocido en Santiago Man or Astroman junto con Luna, ¿sí? Yo la tengo, Pavement, todos esos grupos. Nosotros que somos un poco más ignorantes, siempre nos burlábamos de Miguel y le decíamos, tú y tus grupos extraños, Man or Astroman, Shellac, ¿qué son esas cosas? Resulta que la última vez que nos juntamos estuvimos escuchando Shellac, y Shellac es muy bueno. A Miguel también le gustaba esta banda antes que se hiciera popular, Morphine. ¿Recuerdan a Morphine? Sí, de hecho tocaron el buen en la radio, me acuerdo cuando salió el disco. Y ahí falleció uno de los tres, ¿no? Del trío. El vocalista. Eran saxo. Eso, y ellos no tenían un instrumento, ¿eh? ¿No tenían guitarra o algo así? Eran saxo, bajo, batería y voz. Eso, no tenían guitarra. Y bueno, sigamos con tu experiencia viajera, de esta gran experiencia de Pablo Santander trepa por América. Bueno, lo que hice dentro de lo que contaba, esa visita en la disquera, lo que pasa es que de repente la mayor gracia de repente encontrar eran botado algunas ediciones de discos de John Rainbow, el famoso músico folk de parte de Pentacle, de músico folk inglés también, unas ediciones del año 60 de sus discos, Robbie Basho, estadounidense, algunas cosas de Windham Hill, como por ejemplo comentaba que se los tenían botados. Yo me acuerdo también por ejemplo Paul Horn, el flautista, unos discos que tenía un montón tocando flauta dentro del Taj Mahal, dentro de las pirámides, de la Gran Pirámide, porque eso ahí aproveché de traerme cosas y de repente estaban botados, los tenían $1, $2, o si no a Alan Stivell, que rescató el arpa celta también. Entonces de esos discos empecé a agarrar también algunos planas que me faltaban, cosas de ese tipo. Parece que en Estados Unidos está pegando más de nuevo el post-punk y esas cosas más que el folk y todo eso. Entonces ahí aprovechando. Pero debo decir que hay muchas que hicieron en San Francisco, por ejemplo, una de las tiendas de discos famosas a nivel mundial, Amoeba Records, Amoeba Music, que tienen creo que tienen en Los Ángeles, pero también tienen ahí en ¿cómo se llama esto? En San Francisco tienen una sucursal que es un galpón gigante. Es gigante, y hay libros, hay historietas. ¿Cómo dijiste que se llama? Se escribe Amoeba. Ya. Yo le digo amigo, pero posiblemente mi pronunciación no sea la correcta.
Y ahí también uno puede encontrar un montón de cosas. Habían, claro, algunos grupos de black metal, de metal. Les faltaba algo de Doom y Stone. De repente uno podía encontrar, de repente ahí encontré, por ejemplo, a ¿cuánto? $15 o $20, encontré un disco que es muy, muy difícil de pillar, de Vidal en N'Existe Pas, donde viene el tema ¿Dónde está Dios? Un tema muy bueno, como 17 minutos, donde comienza desde Dios es maravilloso, Dios está en todas partes, hasta que empieza con un cuestionamiento de dónde está Dios, qué es Dios, hasta que al final termina con una cacofonía muy caótica y todo eso, es buenísimo. Entonces ese tipo de cosas uno encuentra ahí, pero sobre todo también, bueno, las tiendas de historietas que había unas tiendas muy tiradas, un poquito cargadas, porque sí, había una tienda muy bonita de historietas, me acuerdo, un poco muy tipo boutique, que era de material más que nada hecho por mujeres. Yo creo que quien atendiera más del tipo Diesel, por decirlo de alguna manera. Y claro, tenía un pequeño estante, una pequeña que yo creo que tenía por alguna cosa de diversión, de material de superhéroes, pero decía material aburrido para gente de mente muy simple. Entonces menos mal que no iba acompañado de Check Your White Privileges. Claro, sí. Pero tenía cosas interesantes dentro de historietas. Tenía mucho fanzine, tenía algunas cosas interesantes, pero lo que me llamaba la atención obviamente es tenían ejemplares de la revista de arte High Fructose, que es como, para mí es como la actualización de, por ejemplo, la Justabox, la famosa revista Justabox, que me encantan esas dos publicaciones. Tenía algunas cosas simpáticas, unas más surrealistas. La que encontré muy, muy buena era una que me gustó, de mis favoritas, era, ¿cómo se llama? Comics Experience, que daba cerca del barrio Castro, ahí en San Francisco, donde claro, tenían superhéroes, todo eso, pero bastante tenían harto material. ¿Tenían de Fantagraphics? Fantagraphics, sí, tenían, de hecho tenían harto material también europeo traducido. Yo vi una edición de Fantagraphics del Eternauta increíble, pero de hecho esa es la que tenían ahí. ¿Y no la compraste? Es que había una cosa de espacio, y además claro, que yo prefiero el Eternauta. Pesa una tonelada. No, y pesan. De hecho, habían unas ediciones gigantescas del tamaño de una mesa, de ediciones para artistas de libros de Jack Kirby, o de libros de ese cómics, pero del tamaño de una página Mercurio, de ese doble Mercurio, por decirlo de alguna manera referente. Eran gigantescas, es imposible de llevar y los precios no estaban nada de mal. Pero esto me hace pensar en algo, me hace pensar en cómo Marvel, DC han logrado llevar sus cómics, sus historietas al cine. Como McFarlane también lo hizo con Spawn, malamente. Ahora lo va a intentar de nuevo con Blumhouse, que se ha especializado en las películas de terror. Y más allá de eso, también está Vin Diesel, que va a ser del mismo, pero este personaje que es un personaje de otra editorial que no sé cuál es, Valiant me parece. Sí. Que es una especie como de Wolverine, pero con nanotecnología. Sí, son estos tipos, son aquí que son como medio, ¿cómo se llaman estos? Super soldado. Esto es un super soldado que tiene una especie de símbolo rojo. Claro, es blanco, ¿no? Es blanco y tiene un símbolo rojo en el. Bloodshot. Algo así. Sí, es que ahí se me confunde Bloodshot con Deathstroke, con Deadshot, con Bloodstone. Pero bueno, entonces estaba pensando en eso, y estaba pensando, por ejemplo, en Fantagraphics, y estaba pensando en cuántas obras del cómic norteamericano independiente, que es el cómic que más me interesa a mí, más que el de superhéroes, el cómic norteamericano independiente. Sí. Autores como Charles Burns, como Daniel Close, como David Bagg, como se me deben escapar algún otro, bueno, el propio Robert Crumb. Y pienso en cuántas películas se han adaptado de estos autores. Bueno, de Crumb tenemos El Gato Fritz, que es muy antigua,
Y tenemos de Daniel Close, tenemos Ghost World, que es una película que me gustó mucho. Después leí el cómic, después de ver la película. El cómic me gustó aún más. Pero la película es su propio ente también. No sé si bueno, Pablo seguramente, si tú sí la viste. No sé si Rodrigo habrá visto Ghost World. Conocí primero la historieta y después conocí la película. En un principio no me gustó tanto la película, pero después la asumí como un ente separado, como un ente independiente, y ahí la pude disfrutar un poco más. Y tengo entendido que el propio Daniel Close ahí hizo el guión. Ahí sí que no sí, tengo entendido que él estuvo involucrado en el guión. Entonces, hay tanto material, por ejemplo, de los hermanos Hernández, que no se ha adaptado, que hay el mismo Daniel Close tiene mucho, está como un guante forjado ¿cómo es? Como un guante de seda forjado en hierro. Un título magnífico. Claro que son las historias de Close son bien surrealistas, bien David Lynch, pero no sé cómo. Bueno, a David Lynch no le gusta adaptar cosas. Él ya después de su experiencia primero que lo mandaron, o sea, primero hace su obra totalmente única y original, su visión con sus amigos, Eraserhead, que le tomó no sé cuántos años terminarla. Luego Mel Brooks lo mete a hacer El Hombre Elefante, que es una película por encargo. Después de eso le tiran Duna, y ya después de eso dijo, no, yo ahora de ahí a partir de eso hago lo que quiero, pero tuvo como una recaída porque hizo una película por encargo para Disney, que era una de un viejito que manejaba un tractor. Story, pero curiosamente estaba muy bien hecha. Pero David Lynch es como un autor, entonces como que yo no voy a adaptar cosas como me las voy a inventar. Versus Hitchcock, que Hitchcock decía que él solo podía hacer películas adaptando libros malos, y que solo de libros malos él podía hacer películas buenas. Y por libros malos se refería a la literatura pulp, a la literatura a novela negra, de detective, a ese tipo de. Pero yo anhelo o me gustaría ver, quizás por ignorancia mía y desconocimiento, ya que no soy tan cinéfilo, y quizás hay adaptaciones de otros autores independientes más allá de las pocas que yo conozco. De hecho, casi siempre aparece alguna cosa que estaba basada en algún cómic que tú no conocías. Por ejemplo, Una historia violenta, con Viggo Mortensen. Era una novela gráfica. Ahora salió Polar. También. O no sé si Snowpiercer está basado en algo, en un manga o algo, no sé. Camino a la perdición, la que no sé si es una adaptación de una historieta. Ah, sí, esa con Tom Hanks, The Gangsters. La que no sé, creo que Shooter Island, creo que también es una adaptación. Y Battle Royale, bueno, los japoneses tienen mucha adaptación. Sí, lo que no estoy seguro cuál fue primero, si la historieta o la novela gráfica, es decir, o la película de La Fuente, con ¿cómo se llama con Hugh Jackman. Ah, esa era esa era una de las películas favoritas de Sergio Meyer, La Fuente. Muy linda película, me encantó. Pero hay una novela gráfica. Aronofsky. Claro, por Ken Williams, que lo encontré inferior entonces no estoy seguro, porque es raro que... ¿Sabes qué pasan esas cosas? Porque, por ejemplo, me pasó a mí cuando me encontré en casa de tío Lucho con la novela de Sardos. Y entonces yo le dije, ¿pero cómo? ¿Hay una novela de Sardos? Y me dijo, sí, pero la escribió el propio director, la novela. Después que hizo la película, o mientras hacía la película, el guión y todo, al mismo tiempo escribió la novela. Entonces hay una novelización de Sardos. ¿Cómo se llama el director? John Boorman, el mismo de Excalibur. Sí. Excalibur y de Jacob's Leather. Pero es súper poco habitual que el director y el guionista de una película además haga la novela. Generalmente las novelas se les encarga a otros tipos. Muy famoso el caso de la novelización de E.T. No recuerdo cuál era la característica o qué era lo que se decía en esa novela, que era como para la risa y que parece siempre mencionado, siempre leo alguna referencia al respecto, de que en la novela de E.T. se decía tal cosa, pero no recuerdo qué era en estos momentos, me van a disculpar. Pero ahora que yo fugazmente mencioné a Disney, ¿podemos hablar de tu trabajo en Disney, Pablo?
Dentro de lo que se pueda que no sea spoiler, sí, por supuesto. Entonces, Rodrigo es el más indicado para hacerte preguntas, porque yo estoy más al tanto de estas cosas, así que para yo no entrar en spoilers ni en revelar información clasificada, es mejor que te pregunte a alguien que esté menos informado. Así que adelante, Rodrigo. Adelante, estudios. La verdad es que estoy bien desinformado de lo que está pasando con Disney. Mis hijas son más del Cartoon Network y el Discovery Kids, así que no ven mucho Disney que digamos. Así que solo sé que de la serie que están ahora está Star versus las Fuerzas del Mal, que he visto un par de capítulos entretenidos. Bastante superior a, ¿cómo se llama? Que debo decir, bastante superior a Steven Universe. Sí, igual no sigo mucho Steven Universe. Una vez lo vi que es súper perdido porque avanzaron harto. Pero tú estás más haciendo storyboards o diseño de personaje para película o para estas series que salen en el cartón. Lo que estoy haciendo, lo que ya hice fue, ¿cómo se llama? Diseño de personajes, ilustraciones para una novela, de una serie de novelas que hace la escritora Serena Valentina, de la cual soy fan, sigo su trabajo desde 1999. Y cómo se llama, una serie de novelas que trata del mundo de los villanos de Disney, pero enriquece su mundo. De hecho, ahí hay referencias tanto, por ejemplo, a cómo se llama, Nick Cave, por ejemplo, o a cómo se llama, a también, bueno, música que hiciera referencias de la cultura popular o la subcultura. Entonces, siendo que enriquece un poco más las cosas, es decir, de lo que podría ser. De hecho, como el universo expandido de Disney. Algo así. De hecho, lo que me maravilló en esta novela, lo que trata de hacer es unir de manera, y lo que estaba haciendo es de manera, hacer una especie de crear un universo, claro, un universo paralelo de Disney donde todos los personajes están conectados de alguna manera, viven en un mismo mundo y de manera lógica y enriquece con otros personajes. O sea, como Star Wars. O como estas teorías donde todos se conocen. Sí, todas estas teorías de fan que se ven, por ejemplo, en Frozen, que sale Rapunzel. Ah, sí, pero eso lo hicieron como guiño, pero aquí sí hay una conexión. Ah, sí, y que los padres de las niñas eran los padres de Tarzán, ¿no? ¿Cómo había algo con sí, Tarzán ahí? Eso la tiraban, pero yo que es imposible por una cosa de la historia, que se la ocurre décadas después de, por decir de alguna manera, sino por decir cuántos años más tarde lo de Tarzán. Sí, pues aparte que en la película Tarzán es inglés, ¿cierto? No, claro. Le cambiaron eso. Claro, no, son de repente apreciaciones, o es como cuando cuando le preguntaban a la actriz la Idina Menzel sobre todo el rollo de esto de que querían ponerle a Elsa una novia y todo eso, y dice, claro, deberían ponerle algo así, una novia, estoy con eso, sí, ¿quién debería ser? Bueno, Tinkerbell. Entonces, es como tirar bueno, un poquito, ¿sí? Rodrigo hoy día nos enseñó un nuevo libro, un nuevo cuento de príncipes y princesas, bastante vanguardista. Sí, no sé cómo llegaste a él. Lo vi en Instagram. ¿Cómo se llama? Príncipe y Caballero, creo. Eso, sí, así se llama, sí. Prince and Knight. Sí, Prince and Knight. Que es de un príncipe al que le están buscando novia a los padres, y al parecer su escolta iba con su escolta, que es un caballero, a buscar esta novia, y en algún momento pelea contra un dragón y se enamoran. O sea, como que se dan cuenta que son el uno por el otro, y sus padres lo aceptan. Ahora, ¿qué va a pasar con la línea de sucesión? No sé, pero eso es un cuento inclusivo. Bueno, en verdad lo del dragón que se enamora del caballero, no solamente hablando de Shek, sino hay una animación japonesa también, donde desde el personaje es una chica dragón, porque su padre era un caballero que cazaba dragón y se enamora de una dragona. Pero la dragona tenía la habilidad de transformarse en ser humano. Tiene la dragona, y hay que recordar el capítulo de He-Man con Gran Amir, donde He-Man tiene que lograr unas pruebas para que un dragón tenga el permiso para casarse con una humana, y el dragón se transforma en un ser humano.
Esa es la otra. También está el de la princesa, el concepto de la princesa dragón del libro Aires y Tumbas, donde el protagonista descubre que de manera simbólica, analogía, la princesa a la que protege también es el dragón. También hay varios donde se hace el concepto que el dragón que se transforma en princesa y todo eso. Hay varias historias dentro de esa línea de conceptos. Sí, permíteme mencionar, por favor, algo que pertenece a la literatura medieval francesa, que es Melusina. No olvidemos a Melusina, esa historia donde esta mujer que tiene de la mitad del cuerpo hacia abajo es una serpiente. Ya había un pacto que tenían que cumplir con su marido, pero no me acuerdo muy bien cómo es la historia. Yo me acuerdo y hacen analogía a eso hasta en el logo de esta cafetería Starbucks. Lo que pasa es que claro que ahí donde se enamoraba de una mujer que era una especie de sirena de 2 colas, y que el marido la descubre teniendo las 2 colas y se vuelve al mar, una cosa así, pero cada noche pasa a visitar a los hijos y lo arrulla mientras duermen. Era así la historia, muy antigua. Sí, bueno, ella, Melusina es una hada, de las hadas morganianas, y creo que está dentro del ciclo artúrico. Es una invención que me hace recordar también lo que estás hablando tú de tu trabajo en Disney, que es como incorporar nuevos elementos, porque por ejemplo también en los mitos de Lovecraft se han ido incorporando nuevos elementos, y es la mitología es mitología en la medida en que se le van agregando nuevos elementos y se sigue desarrollando. Por eso los superhéroes son tan fuertes, por eso no han perdido momentum. Pero también es necesario, como lo vi en un documental que lo decía Geoff Johns, que el superhéroe tenía que estar siempre, sus historias tenían que estar siempre contándose y relatándose y re-relatándose, o si no se solidificaban, se fosilizaban. Y si lo pensamos, bueno, Batman cumplió 80 años ya, claro, o algo así. La próxima semana, creo. 80 años ininterrumpidos, y aquí más modestamente, un personaje para el cual ustedes ambos han contribuido, Atómica, acaba de cumplir el mes pasado 10 años. Entonces imagínate que son 10 años de Atómica versus 80 de Batman, además que Batman apareció en otro momento, bajo otras circunstancias y con otro apoyo, y bueno, y Bob Kane se forró desde un principio por haber abusado de Bill Finger, que por suerte todo eso se revirtió gracias a un escritor que buscó justicia por Bill Finger y que se dedicó a pesquisar hasta que encontró a una nieta de Bill Finger, y eso está en un documental que es precioso, que se lo recomiendo a todo el mundo, que no me acuerdo cómo se llama el documental, pero trata justamente sobre eso. Y ahora DC pone Batman created by Bob Kane with Bill Finger, así como hemos visto también que en Spider-Man sale acreditado Steve Ditko. Y Alan Moore no sale acreditado en nada porque tiene prohibido que lo mencionen. No le gusta. Oye, qué ingrato fue el año pasado con Steve Ditko. Su muerte pasó casi sin pena ni gloria. Bueno, sí, tienes toda la razón, pero Steve Ditko siempre va a ser un héroe para gente como yo, para los die-hard fans de Ditko y los que adherimos a la filosofía de Ayn Rand. No somos muchos, entonces está bien que así sea, porque si fuéramos muchos el mundo sería como Orwell 1984 y eso no sería bueno para la sociedad, así que está bien. Neil Peart también ha tocado en varias ocasiones la filosofía del objetivismo, como en el 2112. Muy cierto, pero no nos desviamos del tema, que era tu trabajo en Disney, porque eso, ¿cuánto? Yo creo que
no, aquí de repente se hace un bombo espectacular en redes sociales, bombos y platillos por logros que no voy a minimizar, pero pucha, tenemos a un colega, un compatriota, un amigo trabajando para Disney. ¿Cuántos otros colegas están en esa creando historia capacidad? En Disney, creando mitología en Disney. Exacto. No deja de ser súper importante. Bueno, lo que cuento. Se cortó. Perdimos a Pablo, ¿viste? Fue el ratón. Lo que pasa es que estaba cambiando el tocadisco. ¡Misca! ¡No pueden hablar de eso! ¡Misca! Lo que pasa es que estaba cambiando el tocadisco. Sí, lo que ocurre es que... Sigan hablando mientras intento contactar al doctor Marco Tulio Teórico. Sí, lo que ocurre es no más que nada hacer ilustración y diseño de personajes para la novela. Quiere decir que, como decía, yo soy un gran fan del trabajo de Selena Valentino desde 1999, seguía desde su novela gráfica Glum Cookie. ¿Y tú estabas haciendo una novela gráfica con ella, Hell's Café, ¿no? Sí, pero ha quedado en suspensión hasta ver la manera de publicarlo, ver fondos, ver la manera. Obviamente que si te llega pega de Disney, hasta yo dejo Atómica on hold, la congelo un rato. De hecho estamos haciendo algunas cositas de... Sí, justamente. Yo creo que incluso Rodrigo Carmona dejaría de lado Mitómano si le llegara una oferta de Disney, aunque a Pancho le duela oírlo. ¿O no es así? Es todopoderoso Disney, cada vez absorbe más. O sea, ya juntaron a los Vengadores, a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos. Y por lo mismo pueden decir que Elsa es una Omega Level Mutant, como Iceman. No, una Omega es como al nivel de, ¿cómo se llama?, de la Bruja Escarlata o de Fénix. No, pero Iceman es considerado nivel Omega. ¿Ya lo consideraron nivel Omega? ¿Y por qué? Por favor. Porque él no congela agua, sino que crea hielo de la nada. No tenía Y se ha elevado tanto su poder que puede hacer un sinnúmero de cosas, como puede convertirse en hielo y reconstruirse a forma humana. Puede crear dobles constructos de hielo y controlarlo. Eso sí sabía. Pero yo siempre asumía que los niveles Omega eran los que podían hacer cosas a nivel... de alterar la realidad. Alterar cósmico, de nivel cósmico, por ejemplo, el mismo... Sí, eso se llaman Beyond Omega Level. Esos son los que están a Beyond Omega Level, como la Bruja Escarlata o como... Quantum Richards. Y el hermano de... Espérate, es el hermano de Betsy Braddock, porque Betsy Braddock es hermana del Capitán Britain, ¿verdad? De Captain Britain. Psylocke. Sí. Psylocke, sí. Captain Britain es de apellido Braddock, ¿no? Bueno, y ahí tenían... Sí, Braddock era, claro, ahí cuando era mariposa mental. Y tenían un hermano que es un tipo que era muy loco, porque parece que lo creó Alan Moore, no sé, pero era un tipo que andaba como en zunga y... No me acuerdo cómo se llama ese personaje en esta realidad, y ese weón era un Beyond Omega Level, porque creo que un universo paralelo, así una cuestión... No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, eran esas rayadas de cable, rayadas de papa que tenía Alan Moore porque Alan Moore estuvo escribiendo Excalibur, ¿no? Sí, creo que sí. Pero eso lo que pasa es que es parecido al concepto del rechicero de Mundo Disco, de Terry Pratchett. Y claro, y también tenía mucho de Michael Moorcock, del Campeón Eterno. En esa librería tenían todo Corum, tenían todo en tomos Corum. Ahora que me acordaron. Verdad, tenía que contactar al doctor. Sigan conversando. Que en los 90, por lo menos en el norte de Chile, era súper difícil encontrar cómics. Hubo un momento en que desde que se fue Novaro y antes de que llegara Vid era súper complicado pillar cómics. Y yo juraba que en Antofagasta, como era la ciudad más grande del norte, iba a ser diferente a mi natal Vallenar. Y llego allá y no había nada tampoco, era peor. Pero sí tenían en kiosco, tenían cómic de Moorcock.
tenían varios, tenían Corum y tenían, ¿cómo se llama el albino? Elric. Elric de Meliboneo. Sí. Sí, y eso fue raro y jamás los volví a ver en kiosco, solo los vi solo en Antofagasta en un kiosco cerca de un hospital y nunca más los volví a ver. Bueno, las ilustraciones eran hermosas. A propósito de kiosco, una gran felicitación y un gran saludo al equipo creativo de Kit Salinas y Sebastián Castro, que están con Galvarino en todos los kioscos. Cierto. Y una gran felicitación para ellos y un gran abrazo y tremendo lo que han logrado en tan corto tiempo. Así que nada, solo queda regocijarse. Rejoice, como diría Mike Patton. Sing and rejoice. No, era sing and rejoice. Pero no, todavía no. La razón por qué el episodio de Michael Jackson en Los Simpsons fue tan extraño. Michael Jackson, tenemos que hablar de Michael Jackson. Sí, hay que hablar, sí. Mira, hay una cosa que puedo decir a situación personal y sobre todo, y es un poco la tónica actual, de que se asume que uno fácilmente puede acusar a alguien sin tener pruebas, solamente puede acusarlo, solamente ya por el hecho de acusarlo, sea cierta la acusación o no, ya la otra persona ya es culpable, primero. Segundo, tú puedes, uno ya puede ser no solamente víctima, sino también uno puede ser jurado, juez y parte, también. Es decir, en ambos sentidos, porque por ejemplo en los conceptos de Michael Jackson, yo no soy gran fan de Michael Jackson, hay canciones que me gustan, yo soy mucho más fan de Prince en verdad, pero hay una cosa y hay cosas que a uno no le gustan o encuentra bastante extrañas de su vida, es decir, con respecto a eso de la niñez perdida, siendo que él tenía un montón de hermanos menores y un montón de hermanos mayores y nadie tuvo el problema de la niñez perdida que tuvo él, trabajaron de hecho más duro. Y una cosa que también ocurre es que y es un hecho, que los padres siempre tienden a ser más estrictos con los hijos mayores que con los hijos menores, a los cuales llegaba los correctivos más fuertes que los menores. Eso primero, una cosa, ese tipo de cosas. Entonces, el hacer como Independiente haya sido muy buena persona, etcétera, etcétera, pero mucha convivencia de la manera que lo sea con los chicos, todo eso podía igual ser incómodo, o de repente la obsesión que tuvo con las operaciones, con la operación cirugía plástica a partir de cuando se quemó filmando el comercial de Pepsi. Y lo que le decía a su padre, que lo encontraba feo, que decía que tenía una nariz grande, etcétera, y aparte el problema que tenía de decoloración de piel, que era una cosa real que tenía. O sea que tú dices que esto era algo que tenía él real, que su... De hecho, habían fotos de decoloración de las piernas, tenía manchas en la piel. Ahora todo esto se fue agravando. El vitiligo. Sí. Claro, cosas que eran reales, él las fue acentuando y agravando, obviamente, cuando ocurre mucho, un artista se va obsesionando en su mismo mundo, etcétera, etcétera. Pero sobre todo el documental que vi, de dos personas que eran antiguas amistades de Michael Jackson, que ya habían participado en juicios anteriores y que se habían desestimado sus relatos o su testimonio porque ellos mismos se contradecían, eso, sin ninguna otra prueba, más que nada eso, y a diferencia de cientos de otros testigos y protagonistas que no tenían nada que perder o nada que ganar, etcétera, contra la investigación del FBI durante más de 10 años, donde todos los registros fueron desclasificados y están a la vista de todo el mundo, contra 24 acusaciones, que es decir, independientes uno le cayera bien, le cayera mal, pero no es como en el caso de O.J. Simpson, que fue justamente su juicio cayó cuando fueron los altercados en California, cuando dos policías caucásicos golpearon a un chico negro hasta matarlo. Y justo se vino el caso de O.J. Simpson, que era un famoso actor y que sobre todo deportista. Al final sí se comprobó que era culpable. Pero independiente de eso, aquí el caso es que ocurría esto y decir, se va a desestimar y decir ahora la gente encuentre que el FBI no vale, es decir, le quita validad a un juicio donde salió libre, independientemente si a uno aprueba o no el modo de vida del cantante y todo eso. Es decir, es difícil de pensar, pero
están las pruebas. Entonces, corre por una cosa emocional ahora los juicios. Corren por una cosa emocional los juicios más que por una cosa de pruebas. Amigos míos, gracias por acompañarme en este Tianguis. Y bueno, nos veremos la próxima semana en el próximo. De costumbre solemos despedirnos uno por uno, y yo soy el último y doy el grito de guerra. Así que muchas gracias por la invitación, un honor juntarse con ustedes nuevamente. Yo me despido como siempre con mi frase: larga vida a la fantasciencia. Buenas noches. Muy buenas. Buenas noches.